¿Qué tal? Buenas noches, ya estamos aquí transmitiendo. Gracias a Dios, ya estamos en vivo una vez más. Hoy vamos a tener un tema súper interesante. Vamos avanzando en nuestra serie de Moisés cara a cara con Dios. Sean todos bienvenidos. Si todo está bien, tanto en la transmisión, pues en el audio y en la imagen, les pido que me pongan un dedito arriba para saber que todo está bien. Buenas noches, mi George, como siempre, muy puntual. Y todos los que se conectan. Pues aquí estamos ya listos. Vamos a ver hoy el episodio número 19 y pues eh, vamos a estar analizando también el capítulo 19 del libro del Éxodo, que tenemos bastante información aquí y pues que puede ser aplicable, ¿verdad? Con una aplicación práctica. Eh, y la semana siguiente, si Dios permite, pues estaremos ya viendo por fin los tan esperados para muchos 10 mandamientos. Así que pues hoy vamos a, como pueden ver en el título del estudio, Israel llega a Sinaí. Hoy vamos a estar hablando acerca de esto, ¿verdad? Que pues pareciera de que, ay, que bueno, pues ya llegaron, pero hay un montón de información y de cosas que suceden en el momento de la llegada de Israel y sobre todo la gloriosa manifestación de Dios, pero lo vamos a ir analizando rápidamente. Esperemos que sea un estudio breve, pero muy conciso y vamos a ponerlo en las manos del Señor Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por este lunes. Gracias porque nos permites estar conectados, nos permites estar en línea. Señor, estamos ya ansiosos por leer tu palabra, por poder comprenderla. Que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos para que podamos saber de las profundidades que hay en estos textos, Señor, para poder conocerte de una forma más real, de una forma más genuina. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este estudio, Padre, y que pueda nuestro entendimiento abstraer todo lo que tú tienes que decirnos, porque sabemos que cada parte, Señor, de nuestro espíritu que se edifica con tu palabra, pues va acercándose cada vez más a tu propósito. Señor, te pedimos que seas tú en todo momento, Señor, que no haya ningún espíritu de distracción, todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios es atado y reprendido en el nombre de Jesús en esta hora para que podamos nosotros tener acceso a tu palabra por completo, Señor. Todo espíritu que quiera traer distracción, que quiera traer pensamientos equivocados, erróneos, Señor, procedentes del reino de las tinieblas de nuestra propia carne, Señor, tú échalos fuera en el nombre de Jesucristo para poder aprender de ti en este lunes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos rápidamente a leer el capítulo 19 del libro de Éxodo. Ahí es donde nos quedamos y vamos a seguir adelante. Como les decía, pues bueno, ya la siguiente semana evidentemente tocará el episodio 20, el capítulo 20, que aún no se desfasan como siempre lo digo, pero pues estaremos viendo los 10 mandamientos. No va a ser posible, ya lo hablaremos la siguiente semana si Dios nos lo permite, hablar de cada uno de los 10 mandamientos. Para esto, pues te sugiero que vayas al canal de YouTube donde están las conferencias justo acerca de los 10 mandamientos, pues para que puedas entender ahora sí por completo el contexto. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo.
Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Bueno, vamos a ir analizando en realidad todo el capítulo 19 y lo vamos a ir leyendo poco a poco. Eh, Sin embargo, ya en estos versículos que leímos, al menos en estos 9, ya encontramos muchas cosas que pueden ayudarnos. A ver, finalmente, la Biblia es clara en cuanto al tiempo que llevan recorrido. Dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, es decir, se hicieron 3 meses, en el tercer mes, así exacto, ¿verdad? Habían salido de Refidim, que ya lo habíamos hablado, llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó Israel allí delante del monte, ¿verdad? Pues bueno, muchos teólogos hablan acerca de este desierto ya en Sinaí y tiene mucho sentido porque lo que quiero que analicemos. Normalmente cuando nosotros hablamos de desierto, pues nos imaginamos todo seco, todas las dunas, o sea, y no digo que no tenga que ser así en su totalidad, pero recordemos que de ahí fue en donde Cristo apareció en la zarza ardiente. Dios llamó a Moisés y Moisés, ¿qué estaba haciendo? Pues apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, ¿verdad? Entonces, pues si nosotros entendemos que había un pastor pastoreando ovejas, que lo que significa que les estaba dando de comer, ¿verdad? O bueno, que las había llevado para comer, tenemos que entender que este desierto no era un desierto completamente seco, sino que era habitable y que había al menos eh, algo verde, ¿verdad? O sea, podemos estar hablando, no podemos hablar, claro, de un bosque frondoso ni nada, pero no es un desierto árido, seco, como nos imaginamos o como pensamos acá en el Sonora o en Chihuahua o el desierto del Sahara, etcétera, ¿verdad? No, había obviamente hierba, había pastos, aunque no era habitado, pues había de donde las ovejas pues estuvieran comiendo, ¿verdad? Y que el pastor las estuviera cuidando. Entonces, bueno, llegaron ahí, ellos vieron, como dice, ¿verdad? Nos hace recordar Dios una vez más, pues la liberación tan portentosa que hizo del pueblo de Israel de Egipto. Y pues guiados por el Espíritu de Dios, por la columna de nube, por la columna de fuego, por todo lo que ya hemos analizado en los demás episodios, pues bueno, traen su culminación al llegar justamente a donde el pueblo de Israel le empezaba a decir a Faraón, queremos ir al monte de Dios, ¿verdad? A hacer fiesta, a hacer celebración, a adorar a nuestro Dios, pues bueno, ahora ya se había cumplido, ya estaban ahí. Israel permaneció en el desierto de Sinaí, pues bastante tiempo, tan es así que más de 50 capítulos, casi 60 capítulos de la escritura tratan acerca de lo que sucedió con Israel justamente cuando acamparon en el monte Sinaí. Entonces, bueno, esto nos da también una prueba más de que encontrando la palabra que convencionalmente conocemos como desierto, pues no era un desierto árido, arenoso, sino un campo con hierbas, con pastos, y que podía ser poblado finalmente por el hombre, ya que en su momento pues había sido también el lugar donde Moisés apacentaba las ovejas de su suegro. Entonces, no podríamos pensar que es un lugar árido, completamente seco y sin vida, sin vegetación. Si estamos hablando que el pueblo de Israel pasó bastante tiempo ahí, la Biblia nos lo habla en casi 60 capítulos, obviamente tomando el libro del Éxodo, el libro de Números, etcétera, suman casi 60 capítulos antes de que Israel dejara de estar en el monte Sinaí, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que acampó delante del monte. En este sentido, pues todo lo que pasó antes estaba destinado, como te decía hace rato, a llegar a ese lugar, ya que los mismos israelitas le habían dicho a Faraón que querían que los dejara libre justo para ir a eso. En el capítulo 3, yéndonos así súper atrás, podemos ver una referencia clara, ¿verdad? En el versículo 12, cuando dice, ve porque yo estaré contigo, cuando Dios le dice a Moisés, por supuesto, eh, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, aquí nos
podemos recordar cómo Dios le había dicho, van a llegar aquí, ¿verdad? Ya era una promesa del Señor y también Israel se lo quiso hacer ver a Faraón, déjanos ir porque tenemos que ir a hacer alabanzas y estar sobre este monte, ¿verdad? El pueblo donde vamos a servir a nuestro Dios y estar contentos. Y Faraón, pues, si no recuerdas, vea los capítulos anteriores, pues sí, cómo no, sí, tu nieve de limón, ¿de qué la quieres? O la nieve, como se diga el dicho ese, ¿verdad? Entonces, pues bueno, nos damos cuenta que había mucho que cumplir dentro del plan de Dios para el pueblo de Israel y que finalmente, pues se llegó el momento, se llegó la hora y a los 3 meses, pues estaban ya justamente ahí, a pesar de su incredulidad, a pesar de, lo digo entre comillas para quienes solo nos escuchan, pues las carencias, ¿verdad? De agua, de alimento, prácticamente de provisión, que pues nunca existieron, más bien fueron películas que se hacía Israel y que no tenían ninguna certeza de que, o más bien no, ellos no creían que Dios podía sustentarlos en todo este trayecto de todas estas semanas, ¿verdad? Entonces eran quejumbrosos, etcétera. Pues bueno, es finalmente la llegada, una prueba más de que Dios cumple sus promesas y así pues pasa con nosotros, porque el apóstol Pedro dice en sus cartas, ¿verdad? Que Dios no retrasa sus promesas como algunos de nosotros tenemos por tardanza y pues aquí es donde aplica justamente el famoso dicho, ¿verdad? Que pues, todos dicen y nadie cree de que los tiempos de Dios son perfectos y pues todo el mundo se está desesperando y todo el mundo quiere hacer las cosas antes de las indicaciones del Señor y pues no podemos nosotros pensar que Dios está siendo olvidadizo o que está siendo un Dios que no nos tiene cuidado y que finalmente de las promesas que nos había hecho pues no quedan más que justamente los recuerdos y pues para nada porque finalmente Dios ha de cumplir su propósito y si Dios lo dijo pues dice la palabra Dios no lo hará. Pues claro que sí, ¿verdad? Entonces pues bueno, recordando los primeros capítulos de Éxodo, cuando Dios le da esta gran encomienda a Moisés, pues se viene a cumplir en esta promesa, ¿no? Del versículo 12 del capítulo 3 que vendrán a este monte y aquí me servirán y pues ya estaban ahí, ¿no? Obviamente, dentro del estudio, pues si tú quisieras investigar un poco más, tienes que comprender que hay diferentes teorías de dónde se encuentra Sinaí, pero pues finalmente es parte de Arabia, ¿verdad? De la parte de Arabia que todos nosotros conocemos. No vamos a entrar tanto a la ubicación de dónde estaba, ya lo habíamos más o menos mencionado en algunos de los episodios. Y pues bueno, claro que fue un largo camino. Porque finalmente la tierra, la antigua tierra de Madián se encontraba en lo que se ahora Arabia Saudita y de Egipto pues para allá, pues claro que es un buen tramo, ¿verdad? Y entonces, pues yo estuve viendo cuando les comentaba justamente acerca de la piedra partida, que pues estaba cercado, que estaba bajo resguardo de, pues no sé si sea policía o militares árabes, y nadie podría acercarse realmente a esa piedra, y justamente a un lado, pues también estaba, o cerca de ahí, no quiero decir que a un lado, pero cerca de ahí estaba el monte donde se supone que, o posiblemente eh, estaba ardiendo la zarza, ¿verdad? Y es tan curioso que se vea justamente este monte, y te repito que sí hay vegetación, pero la punta de este monte completamente quemada, como si hubiera estado expuesta a altas temperaturas. Y no solamente eso, o sea, permanece de esa forma, solo que pues está cercado. Y yo reflexionaba, o sea, si está cercado, si lo están cuidando tanto, si no permiten pues que nadie vaya y haga estudios, etcétera, pues tiene que ser por algo y todas las cosas de Dios en este mundo pues encuentran oposición. Entonces, pues algo de cierto debe de haber y obviamente ese monte está ubicado en Arabia Saudita, ¿verdad? Lo que algunos afirman que esto también puede entenderse como una extensión de la península de Sinaí. Esta no es la, la eh, el área, ¿verdad? Normal de donde está Arabia, ni antes ni ahora. O sea, hay una evidencia completamente histórica de que, esto lo estoy mencionando porque hay confusión en dónde está este monte, pero
pues este que les comento que está cercado, pues cumple justamente con todas las características geográficas, ¿verdad? Incluso, pues el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 4, claramente describe el monte Sinaí como parte de Arabia, aunque algunos afirman que esto puede entenderse, repito, como la extensión de Sinaí, pero sí lo deja ver de una forma, pues, prácticamente clara. Entonces, bueno, pues seguimos leyendo y nos damos cuenta de que, bueno, pues llegan ahí, todo el mundo pues empieza a acampar, repito, pasa mucho tiempo el pueblo de Israel en ese lugar y dice el versículo 3 que Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, como en aquellos días, ¿verdad? Diciendo, así dirás a la casa de Jacob, es decir, Jacob Israel, y anunciarás a los hijos de Israel. Y vean qué cosa tan maravillosa, ya estaban ahí, ya se había cumplido, hay muchísimas razones por las que quizá Dios hubiera podido claudicar en, en bendecir al pueblo quejumbroso de Israel, pero finalmente pues Dios es fiel y Dios es misericordioso y le dice, vosotros vistes, ¿verdad? Les recuerda. Visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y aquí encontramos una reafirmación clara, contundente de que Dios había escogido a Israel como su pueblo, como su especial tesoro, a pesar de todos los líos que estaba haciendo el mismo pueblo de Israel cuando creyeron que morían de hambre, cuando creyeron que morían de sed, cuando creyeron que morían ante la guerra contra Amalek, ¿verdad? A pesar de todo eso, Dios siempre los defendió, siempre les proveyó y de las características más especiales que tenía este pueblo es que era justamente de que teniendo las pruebas más evidentes de que Dios era tan real y que Dios estaba al control absolutamente de lo que estaba sucediendo, a pesar de tener delante de sus ojos dos columnas, la de nube y la de fuego, pues seguían dudando, ¿verdad? Y se empezaban a desesperar y empezaban a renegar. Y recuerdan todas las veces que dijeron y le reclamaban a Moisés y que hicimos un análisis padrísimo de cómo pues el reclamo no era directamente a Aarón y a Moisés, sino a Dios y cómo a veces nosotros hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, dudamos tanto de su voluntad y dudamos tanto de, de que el propósito de Dios es bueno para nuestra vida, que todo lo que murmuramos, todo lo que comentamos, todo de lo que nos quejamos, es como si se lo dijéramos a Dios en la cara, ¿verdad? Porque le estamos diciendo, no, tú no estás bien, mi plan es mejor, no, tú estás mal, tú me estás haciendo sufrir a propósito, tú no tienes un plan para mí, esto que hiciste está mal y empezamos a juzgar la obra de Dios que está establecida desde la eternidad y pues así el pueblo de Israel. Pero una vez más Dios les dice, ¿cómo voy a hacer de ustedes mi especial tesoro? Y lo sigue siendo hasta la fecha, porque no podemos negar que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Hay quienes han creído en el Señor Jesucristo y hablaremos del nuevo pacto, por supuesto. Hablaremos obviamente de este pacto que ya va a empezar a ser Dios con Moisés y con el pueblo de Israel, que está incluso por encima de la ley que veremos la siguiente semana y aún así lo sigue sosteniendo, ¿verdad? A pesar de todo, sigue siendo Israel el pueblo de Dios al cual nosotros a través de Jesucristo y por su gracia, pues nosotros hemos sido adheridos. Y dice el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Verdad? Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, lo mismo que nos hace referencia el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2, ¿verdad? Que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, o sea, esto no cambia antes y después de Jesucristo. No, finalmente nosotros como hemos sido adoptados, hemos sido escogidos por el Señor para ser su pueblo. Esto no tiene mutación. Finalmente así ha sido desde el Antiguo Testamento y Dios le estaba diciendo justamente ahí a Moisés, a ver, todos ustedes van a ser mi especial tesoro y ustedes van a ser un pueblo lleno de sacerdotes y de gente santa.
Esto es lo que Dios le dijo a Moisés que transmitiera al pueblo, ¿verdad? Y aunque Dios es tan, híjole, pues sí, porque los tercos somos nosotros. Porque Dios es tan bueno que no solamente con mostrarnos que va delante de nosotros y que está haciendo todo por cada uno de nosotros, nos tiene que recalcar, ¿verdad? Que somos especiales para Él, nos tiene que recalcar en todo momento que nosotros estamos en el hueco de la palma de su mano porque por cualquier cosita nos volvemos incrédulos, por cualquier cosita ya estamos apostatando, por cualquier cosita ya nos estamos derribando, derrumbando, estamos perdiendo la fe. Y Dios, pues bueno, en su misericordia, sabiendo que nosotros hasta cierto modo, por la falta de entereza espiritual, llegamos a ser débiles, pues nos vuelve a aclarar una vez más, ¿verdad? Y dice, vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa hasta la fecha, como dice Primera de Pedro 2:9. Seguimos siendo ese pueblo santo, apartado, adquirido por Dios. Dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés, es decir, ya viene para abajo del monte, y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová les había mandado. Entonces Moisés le dice, a ver, vénganse todos los pastores, todos los líderes, ¿verdad? Vengan, esto es lo que dice Dios. Y obviamente ellos tenían la misión o la comisión de hacérselo saber a cada uno de las partes que tenían como autoridad en el pueblo de Israel. Recordemos que pues eran 2 millones, ¿verdad? Dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, aquí hay un lapso de tiempo. Pues obviamente Moisés le dice a los ancianos y los ancianos se lo tienen que decir al pueblo hasta que todo el mundo lo pueda escuchar y entiendan lo que Jehová había mandado decir a través de Moisés. Y dice el versículo 8, ya habiendo pasando esa consulta, dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Yo creo que cuando los ancianos llegaron a Moisés, ¿y qué te dijo tu tribu? No, pues que todo lo que hará Jehová obedeceremos. ¿Y la tuya qué dijo? No, que todo lo que hará Jehová obedeceremos. Y así cada uno de los ancianos, no nos dice la Biblia cuántos eran, ¿verdad? Pero seguramente eran muchísimos para 2 millones de personas, o al menos 600,000 hombres. Y entonces yo no sé, Moisés, pero yo hubiera dicho así, así que vamos a hacer todo lo que dice Jehová. No lo han hecho en 3 meses, se han quejado de todo, no le han creído nada y ahora resulta que van a hacer todo lo que Jehová dice. Bueno, vamos a darles el beneficio de la duda, ¿verdad? Y entonces dice, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Es decir, pues ahí va otra vez Moisés para arriba en el monte, ¿no? Y le dice, Señor, dice el pueblo que todo lo que tú digas, ellos harán. Y entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Aquí Dios ya le estaba diciendo, vamos a darles una prueba de que yo estoy contigo, de que yo soy el que mando, de que yo soy el que te ha investido de autoridad, de que tú eres mi representación delante del pueblo para que te crean de una vez por todas. Voy a descender en una nube espesa para que todo el pueblo vea. Vuelvo a lo mismo. Ya estaba la columna de humo, de fuego, ya estaba la columna de nube, ya había abierto el mar, ya habían experimentado o al menos habían visto las 10 plagas, ya habían visto la mano poderosa en contra de la guerra de Amalek, ya habían visto la piedra brotar agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios en su misericordia todavía dice, voy para allá abajo, voy para allá, voy en una nube espesa para que el pueblo dice, oiga mientras yo hablo. Él iba a hacer ya no que Moisés fuera la voz de Dios, sino iba a hacer que todos los oídos del pueblo de Israel oyeran la voz de Dios. Qué cosa tan impresionante. Y entonces el versículo 10 dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte
de Sinaí. Qué cosa tan impresionante. Pero vean qué maravilla, y esto pues es evocativo, por supuesto, a la resurrección de Jesucristo. Uy, dice el Señor, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Todos tenemos que lavar nuestras vestiduras, todos tenemos que buscar guardarnos en santidad. Todos que estén, debemos estar preparados para el tercer día, porque el tercer día Dios descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Sobre el monte Sinaí, porque luego van a decir, ay, no, pues bajó justo ahí como dicen, a ras de cancha, ¿verdad? No, no, él estaba descendiendo sobre el monte, debajo o a los pies del monte es donde estaba acampando el pueblo. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Había hecho una promesa a Moisés de que se mostraría en una nube espesa y haría que todo el pueblo escuchara su voz. Él le descendería a esta nube sobre el monte Sinaí, pero le dijo a Moisés, tienes que cercarlo, tienes que rodear, tienes que poner límites, porque Dios conociendo y sabiendo es evidente que iba a encontrar malos comportamientos que quisieran tratar de acercarse, los que se sentían quizá muy valientes, quizá muy espirituales. Vete a saber que Dios veía en el corazón de cada uno o de muchos de los del pueblo de Israel, que Dios pues no iba a permitir que entraran, ¿verdad?, a lo que él había delimitado como algo exclusivo para Aarón y para Moisés. Recordemos también que en el llamado Moisés tuvo que descalzarse, ¿verdad? Dios le dice, quita tus sandalias porque el suelo que estás pisando, suelo santo es. Entonces, como iba a descender el Señor, él le dijo a Moisés, delimita porque de aquí nadie puede pasar, ¿verdad? Y si intentan pasar, ¿qué dice el Señor? Pues se van a morir, ¿verdad? Dios no es un asesino, Dios no, o sea, Dios establece principios, normas, hasta la actualidad que si no obedecemos, pues traemos como consecuencia la muerte, porque dice el apóstol Pablo, Dios dice a través del apóstol Pablo, que la paga de nuestros pecados, de la desobediencia, del traspasar los límites, pues era la muerte. Y en ese entonces, pues así es. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá, porque no podemos nosotros como seres humanos, no podemos nosotros que fuimos concebidos y nacidos con pecado, tener o poder habitar, ¿verdad?, en toda la santidad de Dios, como lo podremos hacer ya en la eternidad, en el arrebatamiento, donde tendremos cuerpos glorificados, ¿verdad? Tendremos mente, cuerpo, todo apto para habitar en la santidad de Dios, pero pues imagínense que quisieran llegar los más atrevidos, que ya vamos a ver en las siguientes semanas, que hasta se los traga la tierra, ¿verdad? Dios escoge perfectamente quienes sobreviven y quienes terminan devorados por la tierra, porque pues en ellos, como lo hemos visto a lo largo desde su liberación, pues había quejas, incredulidad, etcétera, etcétera, todo lo que estaba caracterizando al pueblo de Israel que no tenía nada que ver con Dios. Como un corazón así, como una persona así, puede acercarse, ojo, estamos en el Antiguo Testamento, puede acercarse en ese entonces lo que Dios ha guardado, santificado, ¿verdad? Lo ha apartado para él poder descender y no iba a permitir que nadie más traspasara cierto límite porque de seguro tendría que morir. Dios no podría ser contaminado por nuestro pecado, ¿verdad? Y por nuestro atrevimiento de querer entrar así. Ya lo vamos a ver también, o en algunos estudios, si Dios lo permite, cuando analicemos a lo mejor
la vida de los reyes, etcétera, cómo los sacerdotes eran los únicos que podían entrar a la presencia del Señor en el lugar santísimo, pero antes de eso, pues como Jehová aquí decía en el versículo 10, tendría que ser santificados y lavados con lavadas las vestiduras completamente sin mancha para poder acercarse a la presencia del Señor. Pues imagínate nada más así, el aventurero que diga, yo quiero de cerca, pues irremisiblemente iba a morir, ¿verdad? Porque nuestro pecado pues no es apto para habitar en la santidad del Señor. Y entonces dice el versículo 13, no lo tocará mano porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. O sea, aparte de la muerte, ella va a ser bastante ruda. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Había una señal para que entonces pudieran subir al monte. Incluso, y de todas formas iba a tener un límite, como lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Y a diferencia, que esto es padrísimo porque ahorita vamos a ver un poquito de las diferencias, entre diferencias y analogías entre lo que es el monte Sinaí y Sión, ¿verdad? Porque monte Sinaí estamos hablando justamente de este pacto que estaba a punto de hacer Dios con Moisés, y Sión, pues obviamente donde estaremos adorando a Dios, pero uno es la ley y el otro es la gracia. Lo vamos a ver en unos minutos, así en una lista bastante rápida para que nos sorprendamos. Y dice, y descendió, me refiero a que ahora sí podemos acercarnos, ¿verdad? O sea, a diferencia de antes que no podíamos acercarnos en nuestro pecado, ahora el Señor es tan amoroso, tan misericordioso y nos ha dado gracia y todo a través del sacrificio de Jesucristo, su sangre preciosa que nos permite ahora acercarnos al trono de Dios justamente como estamos. Ahora, no se trata de que yo me voy a acercar al trono de Dios así sucio, en pecado, ¿verdad? Con todos mis errores, con todos mis defectos y vivir en la presencia del Señor de esa manera. No, nosotros cuando nos acercamos al trono de Dios dice la palabra que es para encontrar oportuno socorro, ¿verdad? Para que nosotros seamos rescatados de nuestra forma de vivir, de los pecados que tenemos, etcétera, etcétera, de todo eso que no nos hace ser aptos para habitar en la eternidad y que era imposible que pudieran acercarse a Dios en el Antiguo Testamento, ahora es posible, sí y solo sí, porque si no ni podríamos. Tenemos el don del arrepentimiento, pues para encontrar ese oportuno socorro. Ve qué cosa tan maravillosa. Dice el versículo 14, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo el pueblo, y dijo al pueblo, estad preparados porque al tercer día no toquéis mujer. Ojo aquí, es muy importante que entendamos que aquí evidentemente se está refiriendo a los varones, ¿verdad? Está hablando con los varones, porque la indicación es no toquéis mujer. Si hubieran estado las mujeres, a las mujeres les hubiera dicho no toquéis varón. No porque en sí mismo la bendición de las relaciones íntimas en un matrimonio pudieran afectar la santidad, no. Querían evidentemente que toda su energía, toda su concentración, todo su corazón, todos sus pensamientos, como lo vamos a ver en los 10 mandamientos y lo vamos a comparar con los dos grandes mandamientos que expone Jesucristo, tienen que ser lo suficientemente poderosos para poder concentrarse en la presencia del Señor. No es que haya algo malo en sí mismo en cuanto a las relaciones íntimas en un matrimonio. Esto evidentemente estaba siendo una indicación para casados y para casadas. Los demás no podrían ni siquiera hacerlo porque fuera del matrimonio, pues se llama, ¿verdad? Fornicación, impureza sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les decía, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer.
esto ya habían sido santificados, ya habían sido lavados, ¿verdad? Querían que toda su concentración, todo su corazón, todo su pensamiento, toda su energía, todas sus fuerzas estuvieran enfocadas en recibir este gran milagro y este acontecimiento que iba a ser algo sorprendente y único, ¿verdad? Es que imagínense, no, bueno, ahorita lo vamos a seguir leyendo. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Aquí hace referencia a Apocalipsis 4, ahorita lo vamos a leer, pero imagínense, o sea, al tercer día cuando vino la mañana, Dios, ahora sí que ya es la mañanita, vamos a despertarlos, ¿verdad? Desciende, por supuesto, en la nube espesa que nos había comentado él mismo en el versículo 9, pero además vienen truenos y relámpagos. O sea, imagínense esas tormentas que, pues, bueno, en lo personal a mí me gusta el sonido que producen los truenos y entre más fuertes sean y más profundos, a mí me asombra mucho. Los relámpagos, que pues de pronto vemos ahí uno que otro relámpago en las lluvias, pero en las tormentas como son, eh, pues telarañas así, ¿verdad? De electricidad y son rayos que van corriendo alrededor de las nubes o a lo largo y ancho, como le quieras decir, ¿no? Eso a mí también, a mí me gusta mucho verlo y me muestra justamente con base en esta historia que estamos analizando de Israel en Sinaí, eh, la potencia y la fuerza de Dios mostrada a través de estos momentos de la naturaleza, ¿verdad? O sea, yo oigo uno de esos truenos así profundos, largos, que hacen retumbar las ventanas de las casas y eso de verdad debe ser como cualquier cosita comparado con la potencia de la voz de Dios, ¿verdad? Los mismos los relámpagos, todo esto que pues, y nos enseña, ¿verdad? La palabra de Dios que le indica a cada rayo en dónde caer, imagínense, o sea, es increíble. Dice, y el sonido de bocina muy fuerte. No sé qué para ti sea muy fuerte. Yo puedo convivir, pues claro, una cosa es la música y otro los sonidos de la naturaleza, pero yo he estado incluso en ensayos, en conciertos, tocando a más de creo que alguna vez fueron 126 decibeles, en alguna vez creo que ya alcanzamos como 131, una cosa que bueno, es un sonido extremadamente fuerte, pero es completamente disfrutable, ¿verdad? Y dice que el sonido de esta bocina, que se, eh, que se asemeja a las trompetas, ¿verdad? Que posiblemente de esa manera van a estar sonando en el Apocalipsis. Dice que muy fuerte y que se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Estremecerse no es de, ay, duele, espantarse, así como que brincar porque tronó, ¿verdad? Ay, porque vi la luz y no. El estremecerse es una reacción del cuerpo que contrae músculos, que empieza a generar un montón de pensamientos, pues evidentemente no muy positivos porque trae temor, trae miedo, puede llegar a traer preocupación, donde los músculos se contraen de tal manera que puede haber temblor, es decir, un estado en el que podemos incluso desfallecer, o sea, imagínate, pues no sé qué montaña, monte, volcán no tengas cerca de tu casa, pero imagínate que lo cubre esta nube espesa, es decir, no era ni siquiera translúcida, completamente espesa. Ves los relámpagos cómo corren de arriba a abajo a lo largo y ancho de esta nube. Escuchas truenos como los que te digo que hacen vibrar las ventanas de las casas de manera continua. Y no solo eso, oyes una bocina, una trompeta. Imagínate escuchar como un billón de cornos o de trombones, así una cosa espectacular. Pues claro que se te va a estremecer todo, claro que todo mundo vamos a temblar y por ejemplo que así dice, ¿verdad? ¿Quién podrá permanecer de pie? Pues de la misma forma, así estaba el campamento completamente estremecido y en Apocalipsis 4:5 nos hace una pequeña
concordancia, una pequeña referencia. Dice, y el trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían las 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus. Esto es el trono de Dios manifestado sobre el monte Sinaí, porque tenía la misma potencia, ¿verdad? Qué cosa tan impresionante. Dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Así como que Moisés, hasta aquí, espérense, ¿no? Porque acuérdense que nadie podía subir más allá porque moriría irremisiblemente. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Imagínense, no solamente el pueblo de Israel estaba estremecido por la manifestación tan portentosa de Dios y lo que escuchaba y veía. El mismo monte se estremecía. ¿Qué sucede? Que estaba temblando de la potencia y el poder de Dios. Dice la palabra de Dios que incluso los cimientos de la tierra, sabemos que no tiene unos cimientos, que no es como la casa donde habitamos, ¿verdad? Que sostiene todo lo demás porque la tierra está flotando en el universo, para ponerlo en un modo muy coloquial, y que Dios hace que suceda. Pero si los cimientos de la tierra de forma alegórica retiemblan y retumban, pues imagínate este monte, ¿verdad? Se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina ya era muy fuerte, ¿verdad? Era como un crescendo, le decimos en la orquesta. Iba aumentando en extremo. Aquí me impacta porque ni siquiera era poco a poco. Iba aumentando en extremo, ya era muy fuerte. Y luego era un poco más fuerte, no, era muchísimo más fuerte. Y luego un poco más fuerte, no, era muchísimo, muchísimo más fuerte. Moisés hablaba y le respondía con voz tronante. O sea, imagínate ahora sí el diálogo. Señor, pues, imagínate, ¿no? Moisés, no. Yo no me alcanzo a imaginar la potencia de la voz de Dios. Y además para que los 2 millones de personas lo escucharan claramente a pesar de los truenos, de la bocina, a pesar del fuego, del humo y de los terremotos que estaba sufriendo el monte. Entonces dice aquí, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Imagínate subir eso, no, 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 quién sabe cómo. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, oh, que la... Ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Ya lo sabía el Señor. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Dios sabía que había algunos, uy, agárrate, que no habían hecho caso. La santificación, el lavar los vestidos, el no tocar mujer, el guardarse para que pudieran recibir a Dios había sido 3 días antes o desde hace 3 días. Y Jehová sabía, diles que se santifiquen para que Jehová no haga estragos en ellos. El Señor sabía que había quien no se había santificado. Y lo mismo sucede ahora. El Señor sabe quiénes de nosotros no nos hemos santificado. Es mucho lo que a veces se padece en la vida cristiana por el aparente silencio o la aparente quietud del Señor, de acuerdo a nuestras peticiones o nuestras necesidades, pero pocas veces nos ponemos a pensar
que el Señor no quiere causar estragos en nosotros y está esperando que nosotros nos santifiquemos. ¿Cómo podemos esperar algo de parte de Dios? ¿Cómo podemos sostener sus bendiciones con una vida llena de pecados ocultos, con una vida que no confiesa sus pecados, con una vida que no ora, que no busca la presencia del Señor, que no busca el estudio de su palabra? ¿Cómo pretendemos, aunque tengamos el sello del Espíritu Santo, como decía el mismo Jesús, nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil? ¿Y cómo podemos nosotros creer que nuestro espíritu no puede someter a la carne si tenemos el sello del Señor? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de que puedo y de poder, de amor y de dominio propio para que podamos someter a nuestra carne, ¿verdad? Y así, ¿cuántos dicen, te quieres acercar al Señor? Estamos, claro, en la época de la gracia, en la dispensación, ¿verdad? Pero el Señor sabe que sin un corazón arrepentido nosotros no podemos sostener sus bendiciones, ni Él puede darnos esas bendiciones y cumplir sus promesas. Porque entonces estaría volviéndose un Dios injusto, ¿verdad? Aquel que es prudente, que es una persona que busca al Señor, que ora, que lo recuerda en varios momentos del día, que le saluda, que le pide, que lo alaba, que le cree. No podría ser más injusto aquel o una acción más injusta de parte de Dios que obtuviera las mismas bendiciones aquel que dice ser cristiano y solo va los domingos a la iglesia, saluda de mala gana a dos o tres personas, no se sabe ninguna alabanza, si se la sabe nada más es para cantar y estar en el mood, no hace caso de las prédicas, de la palabra de Dios, no toma notas, no tiene Biblia, le vale gorro todo lo que tiene que ver con una vida cristiana. Si así es en un domingo de indiferencia o en un domingo aparente, pues todos los demás días, pues imagínense. Y así el Señor pues se da cuenta. Le dice una vez a Moisés, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. ¿Cómo queremos que el Señor salga en nuestra defensa, ponga estandarte, ponga una bandera delante de los ataques de Satanás, si nosotros solamente lo que hacemos es estar invitando al reino de las tinieblas a que gobierne nuestra vida y no al Espíritu Santo de Dios? Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al mundo y santifícalo al monte. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos. Entonces Moisés descendió y lo dijo al pueblo. Qué cosa tan increíble. Dios se muestra a ellos. Todo el pueblo estaba oyendo la voz de Dios. Y Dios todavía le dice a Moisés, mira, es que no se han santificado, ni se acerquen, no podrán hacerlo, para que no haga yo estragos en ellos, para que no termine con sus vidas. Pero, y esto vuelve a lo mismo, no es que sea un Dios iracundo, no es que sea un Dios asesino, como muchos lo catalogan, sanguinario, etcétera, etcétera. De hecho, hay un libro maravilloso que se llama Mátenlos a todos, que se los recomiendo bastante. Es un libro complicado en cuanto a la teología, pero que muestra claramente cómo eh, en esto que Dios actúa de tal manera que hay gente que muere, de tal manera que hay gente que al desobedecer a Dios pierde la vida, no es porque Dios sea un Dios agresivo, sanguinario, etcétera, etcétera, sino porque es un Dios primeramente justo, santo, que no ha actuado de manera con alevosía o con ventaja, porque el Señor siempre nos ha dado
advertencias, siempre nos ha dado indicaciones, siempre nos ha dicho qué hacer y qué no hacer y las consecuencias que muchas veces sufrimos es a causa de nuestras determinaciones y de nuestras decisiones. El mismo Dios le dice a Moisés, diles que se santifiquen, sacerdotes y el pueblo y que no se acerquen porque si no causaré estragos en su vida. No les está diciendo nada más porque me caes mal, les está diciendo de qué manera acercarse a Dios. Y esta es una de las grandes diferencias con nuestra vida espiritual, a los que nos denominamos cristianos evangélicos, ¿verdad? Que nosotros no tenemos una religión, sino una relación, y en esa relación está el obedecer los estatutos que Dios mismo ha dicho que debemos obedecer, pues para que las cosas resulten como Dios quiere que resulten. ¿Verdad? Sin embargo, las religiones y el de, ay, no, yo lo hago a mi modo, finalmente es Dios, y no, nosotros no podemos amar a Dios como a nosotros se nos pegue la gana, porque entonces nuestro amor sería una mugre chispita comparada con el fuego que el Señor anhela que tengamos por Él. Y entonces nos llenamos de justificaciones y pretextos, etcétera, etcétera. Y entonces ya no se puede conciliar un Dios amoroso con aquel que te advirtió que así no se hacen las cosas y que por eso vas a acabar en el infierno. ¡Auch! No es como nosotros decimos, es como el Señor nos lo enseñó en su palabra. Y hemos dicho muchas veces en los estudios, cuando la Biblia dice algo, tu opinión ya no importa. No es, ya no hay otra opinión. No hay necesidad de que nosotros opinemos sobre algo que Dios ha determinado que sea como tal. Y en ese libro, que te repito, se llama Mátenlos a todos, que trata justamente de la orden de Dios de exterminar, de matar a todos los enemigos del pueblo de Israel. Hay problemas que son completamente conciliables con un Dios lleno de amor. Y déjenme ver si lo tengo aquí rápido, aquí a la mano. Aquí está, justo aquí. Porque hay algo muy interesante que dice este libro, ¿verdad? ¿Ordenó Dios el genocidio? Aparte que la portada es bastante densa, David y Goliat. Y me gusta lo que dice aquí en la parte de atrás, en la contraportada. Reconciliando a un Dios violento del Antiguo Testamento con un Jesús amoroso. Y esto de reconciliando a un Dios violento, podrías decir, bueno, te estás dando cuenta, me estás diciendo que Dios verdaderamente era un Dios violento. Es que es violento para nosotros, pero no podemos comprender esta violencia con la que sucedían las cosas porque, como lo he dicho también antes, no hemos alcanzado a comprender de verdad qué tan tremendamente horrible y nefasto es el pecado en nuestra vida. Creemos que es cualquier cosita el no santificarnos y Dios le estaba diciendo, es que esto puede ser violencia, pero es completamente equiparable a la gravedad del pecado para Dios. O sea, Dios no está exagerando con lo que sucede y cómo terminan muchas personas y cómo hay muchos juicios y cómo hay muchas muertes. Dios no está exagerando, es completamente justo e equiparable con la gravedad de la real gravedad que tiene el pecado para Dios. Y este libro es muy bueno porque te ayuda a comprender de una forma lenta, porque es un libro complicado, es un libro que podríamos decir denso, con muchos términos, pero que simple y sencillamente te ayuda a reconciliar a ese Dios violento, entre comillas, con el Jesús amoroso. Y vas a ver que no existe ninguna diferencia. Miren nada más aquí, parte 3. ¿Es siempre incorrecto matar a gente inocente? Vean nada más qué temas. No, me quedé aquí recordando. Lo voy a volver a leer. Bueno, así fue la llegada del pueblo de Israel
a Sinaí. Si Dios permite, la siguiente semana continuaremos con el capítulo 20, los 10 mandamientos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio, gracias Señor por tu guía, por tu misericordia. Gracias Señor porque tú nos abres los ojos para poder alcanzar a ver, Señor, la profundidad que tiene tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a entender que necesitamos estar más en tu presencia, que cuando tú dices que nos santifiquemos, que lavemos nuestras vestiduras en la sangre de Jesucristo, que luchemos por guardarnos en santidad, Señor, no es poca cosa, sino un compromiso verdaderamente serio. Señor, y que si nosotros como hijos tuyos queremos ver tus manifestaciones gloriosas, si queremos verlas tanto con nuestros ojos físicos, con los espirituales, en situaciones que a lo mejor son incomprensibles, pero que tú al final de cuentas tienes el control, tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros no queremos subir a ese monte sin haber lavado nuestras vestiduras, sin habernos guardado en santidad, Señor. Si lo intentamos hacer, ayúdanos a ser sabios y ponernos a cuentas contigo antes de querer subir a ese monte. Tú nos has advertido en innumerables ocasiones, Señor, que el subir de una forma indigna, estamos comiendo, bebiendo juicio para nosotros y que nuestras determinaciones no es porque tú seas un Dios violento, malo, iracundo, sino que simple y sencillamente son las justas a causa de nuestras malas determinaciones y de nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a entender que el pecado no es poca cosa, porque la paga de ese pecado nunca fue poca cosa. Y la justificación que nosotros tenemos delante de ti fue la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, y eso tampoco puede ser poca cosa. Para lo más grave se tuvo que sacrificar lo más valioso. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos has alcanzado y nos has trasladado de muerte a vida, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos muestras que hay mucho que tenemos que hacer y que aprender, que no porque haya sido y sucedido en el Antiguo Testamento tú has dejado de ser ese Dios celoso, santo, que exige y demanda la santidad y la pureza de nuestras vestiduras, Señor, y el en concentrarnos en buscarte y escucharte solo a ti. Padre, que no seamos nada más personas que queramos anhelar ver truenos, relámpagos, impresionarnos con lo que nuestra vista puede, nuestras manos pueden percibir, Señor, sino que en el Espíritu nosotros entendamos que ese Dios que se manifestó al pueblo de Israel allí en Sinaí se sigue manifestando en este instante de una forma igual de poderosa a nuestras vidas. Tan es así, Señor, que sé que tu Espíritu Santo en esta hora nos está trayendo convicción de pecado. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido lo suficientemente aptos para habitar en tu reino, pero a través de Jesucristo y tu Espíritu Santo andamos sobre las huellas de Jesucristo. Que cada vez nosotros podamos ser más semejantes a tu Hijo, creyendo y entendiendo que la vida sobrenatural, la vida espiritual, no inicia después de que dejamos este mundo, sino desde que tú nos has sellado con tu Espíritu Santo. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana. No se olviden de compartirlo y mañana a las 8 de la noche se estrena este mismo episodio en el canal de YouTube. Bye bye. Dios les bendiga.